Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos tienes con bien ya en este lugar. Te rogamos que derrames abundantemente tu Espíritu Santo sobre nosotros para que por medio de tu Espíritu Santo podamos recibir tu palabra. Llénanos del conocimiento, de la fe, del entendimiento, pero sobre todo, danos la revelación de tu palabra para que podamos juntos, Señor, aprender cómo tú quieres que seamos ministros dentro del mover profético. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Como usted sabe, pues llevamos un orden, una programación y en este caso a mí me delegaron el platicar sobre el profeta Sofonías. Y definitivamente siempre que uno se pone a estudiar cualquiera de los profetas, lo que uno ruega es que Dios le muestre lo que tiene para que uno pueda trasladar lo que viene de él, ¿verdad? Porque si nos ponemos a estudiar cualquier libro de la Biblia, digámosle con razonamiento propio, podrán salir algunas cosas interesantes, pero no van a producir en nosotros, primero el que predica, ¿verdad? Y luego los que nos oyen, la vida por el cual el Señor revela. Yo oyendo al apóstol el día lunes, que él daba un tema sobre dadores de vida, me ponía a pensar en nosotros los ministros y en que nosotros somos dadores de vida y no podemos venir a predicar o a dar una enseñanza para impresionar o por medio de conocimiento solamente, ¿verdad? Aunque el conocimiento es bueno y todo lo que hemos aprendido, sino que tiene que haber esa revelación de Dios para que nos pueda abrir el panorama y dejarnos vida interior a nosotros los ministros para luego poder con esa vida crecer, digámosle así, poderla llevar a las congregaciones y habilitar a los que Señor nos ha dado a pastorear. Y entonces una de las cosas interesantes de Sofonías es que es uno de los profetas más difíciles de entender. Es un profeta, hermano, que es bien radical en su profecía. Tiene 3 capítulos, pero en los 3 es bien radical en lo que él muestra ahí. Y esa radicalidad lo hace verse un poquito complicado de entender, aunque sabemos que él fue inspirado por el Espíritu Santo y ahí vendrá la revelación. Ahora, interesantemente, Sofonías, usted sabe que cada profeta tiene sus, digámosle, frases o énfasis que el Espíritu le dio cuando estaba profetizando. Y en el caso de Sofonías, su frase, digámosle, insistente es el día de Jehová, el día de Jehová, el día de Jehová. Y eso también lo vemos en las distintas versiones, que de repente el día de Jehová se vuelve el día del Señor y después se vuelve el día final. Entonces, él es un profeta que le tocó un tiempo difícil, le tocó un tiempo en el que Judá, Israel Israel y Jerusalén estaban siendo estaban contaminados sobre todo por los babilónicos. Él vivió esa experiencia. Usted sabe que Babilonia, sabe cuál es nuestra figura, ¿verdad? Y hace un tiempo se estuvo hablando mucho de descontaminar la iglesia de la babilonización que sin darnos cuenta se nos había infiltrado. Y entonces yo encontré algunos versículos que quiero que juntos aprendamos, y quiero empezar precisamente con Sofonías 1:1. Dice ahí: palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías,
hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Pues los historiadores, los estudiosos dicen que Sofonías estuvo su tiempo profético en los días de Josías. Habría que acercarle el zoom a Josías para ver también algunas otras cosas. Pero yo lo que quiero entresacar de aquí es ver que un profeta sin rebelión, hermano, o para que un profeta le sea extirpada la rebelión, porque no podemos olvidar, ¿verdad? Que de alguna manera, por genética, podemos traer rebelión. En el caso de Sofonías no tiene 13, pero su proceso, digámosle, ministerial sobre todo, aunque sabemos que tuvo que ver su infancia, su juventud, todo esto, fue un proceso, digámosle, de santificación, de consagración, de purificación a través de 4 generaciones. O sea que, mire, por ejemplo, cuando hablamos de Adán, la Biblia dice que del polvo, y otra versión dice que de entre las cenizas fue levantado y fue formado Adán. ¿Cierto o no? Cuando habla de la mujer, dice que la mujer fue sacado de alguien que fue sacado del polvo. Pero eso, la mujer no viene del polvo, viene en la costilla. Eso de alguna manera es una especie de refinamiento, miro yo pues, o de proceso, si usted lo quiere ver, ¿verdad? Y entonces eso sí la hizo más sensible. Y usted ya sabe, ese no es el tema. Así le pasó a Sofonías. Sofonías tuvo un proceso de 4 generaciones que lo definieron en muchas cosas a él, y fue protegido, fue resguardado a través de esas 4 generaciones, que sería su papá, su abuelo y su bisabuelo, ¿verdad? Y él, ¿o no? Cusi, Jedaías, Amaías, 4. Y su bisabuelo, ¿y qué sería el otro? Tatarabuelo. Pero el propósito de Dios era trabajar en Sofonías por lo que él iba a impartir en su época de profeta. Pero ese proceso fue tremendo, y dentro de las cosas, dentro de los nombres de Sofonías, que si nos da tiempo vemos, es precisamente eso: al que Dios escondió, al protegido de Dios, al ocultado de Dios, al resguardado de Dios. Yo sí quisiera ser así, hermano. No sé usted, qué bendición, porque en el ministerio hay ministros que vienen de, por lo menos de tercera. Su abuelito, su papá fueron pastores y ahora ellos son pastores. Yo no, yo soy el único, creo yo, que entré así. Entonces, machácalo, es más difícil, ¿verdad? Pero y lo que cuesta soltar la generación, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es lo primero que yo vea. Él tuvo un proceso. Un profeta sin rebelión debe de tener un proceso refinado, más intenso, le voy a poner yo, que el resto de los profetas. Y por esa razón es que tenemos que conocer que tengan genealogía, hermano. Como dice su frase el apóstol, ¿verdad, Sergio? Hay que ver qué pata puso ese huevo. Entonces, ¿quién fue su papá ministerial? ¿Quién fue el papá del papá ministerial? Por lo menos a 2 llegamos, ¿verdad? Pero este se pasó de una vez. Este sí venía mega hiper refinado, pero era por lo que iba a hacer. Luego, Sofonías es uno de los profetas, hermano, que denuncia radicalmente lo que estaba pasando en Judá, en Jerusalén, en Israel. Él era bien tajante, porque fíjese que él primero profetiza juicios. Él les dice, ahí sí como dicen, de qué van a morir, ¿va? ¿Cómo? Se lo dice a Judá, se lo dice a Jerusalén. Incluso le profetiza cómo van a terminar los enemigos de Israel. Y luego también enfatiza dentro de estas profecías, les habla de varias cosas que yo logré ver. Por ejemplo, les habla
de que son unos orgullosos. Hablar de orgullo es bien difícil en la iglesia, ¿verdad? Porque ese día que uno habla de orgullo, no llegan los orgullosos. Y hablar en la escuela profética de orgullosos, menos, ¿verdad? Pero él sí de una vez les dice, ustedes son orgullosos, altivos y tal, les deja ir el tráiler. También les habla de que se volvieron incrédulos, que habiendo sido Dios con ellos como había sido, ellos lo abandonaron y les lanza duro sobre la incredulidad. Les habla de la rebelión. O sea, mire, si alguno tenía convicción de hablar de rebelión, era Sofonías. Porque venía bien procesadito. Pan, sabonete, librío y cuajar, dirían por ahí, ¿va? Para que salga leche, ¿va? Entonces, pero él sí les deja ir trabaja con y entonces tenía respaldo. A la hora de hablar de rebeldía, Dios lo respaldaba. Otra de las cosas era que se habían vuelto injustos, que había excesiva injusticia. Les habla de la hipocresía. O sea que les digo, ustedes son dos caras, come cuando hay. Y les dejó ir, hermano, usted revíselo ahí. Son solo 3 capítulos que puede leer de aquí al próximo jueves. Pero no deja de mencionarles que son idólatras. Para que mire usted que como que es lo mismo de esta época, ¿verdad? Parece. Pero todo eso introducido, ¿por qué? Por los babilónicos. Entonces, otra de las cosas que el profeta Sofonías dentro de su libro nos deja ver, que aunque era un profeta radical, usted sabe que el profeta radical cae mal, porque parece legalista. Pero ser radical no significa ser legalista. Pero sí hay que llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Sí o no? Pero a pesar de ser así, Sofonías tenía una unción tremenda de restauración. Tenía una unción bien poderosa de avivamiento. Y tenía, además de otro montón de cosas, cierra como que parecido a como nos habla en Apocalipsis el Señor, o le habla en Apocalipsis el Señor a nosotros y a la iglesia, ¿verdad? Yo conozco tu esfuerzo, yo sé cómo sirves, yo sé que pruebas a los que dicen, y les empieza a decir cosas bonitas y de repente sácalos y les dice, pero, y a las 7 les encuentra algo, ¿o no? Así era Sofonías, ¿viste? Les empieza, solo que él a la inversa, ¿va? Él empieza con los juicios y les empieza a decir son aquí, son allá. Y al final, en el capítulo 3, les suelta una de bendiciones que los deja nuevos. Pero como diciéndoles, aquellos para ustedes, si se arreglan en el 2 y en el 1. Si no, aquello es para los de Benecer. Porque ahí entramos nosotros también, ¿va? Porque a veces desviamos de nosotros las cosas para tirárselas a Israel. No, también nosotros somos Israel. Y tal vez hasta estamos, porque el pacto nuestro es más cardíaco que el que ellos tuvieron. Allá hasta que lo agarraban a uno con las manos en la masa, había derecho de apedrear. Aquí solo hay una intención y ya te fuiste feo. O sea, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál demanda más santidad? Entonces, hermano, barbas en remojo. Ok. Otro de los versículos que entresaqué fue este de Sofonías 1:7. Mire cómo dice. Y el día del Señor está cerca. Les está profetizando la venida del Hijo. Y de una vez les profetiza que el Hijo es el Cordero. Y que Él es la ofrenda y el sacrificio que va a calmar la ira de Dios por las acciones de ellos. Ahí está, ahí léalo usted, yo lo voy a ver aquí. El día del Señor está cerca, señores. Porque para nosotros también se aplica, solo que esperando la venida secreta, ¿verdad?
calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. 2 repeticiones. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Eso ya sabemos, y vamos a ver algunos otros versículos. Y dice luego, ha consagrado a sus invitados. ¿No le parece conocido a aquel banquete de Mateo? ¿Quién preparó el banquete? ¿Quién preparó todo? El Padre. Para la fiesta del Hijo. ¿Quién les dio vestiduras de santidad para poder estar ahí? O sea que, hermano, todo viene de Dios y regresará a Dios. Por eso la exigencia, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad no se puede regresar. Amén. Ok, entonces cuando yo miro esto tengo que recordarle, y no sé si voy muy rápido, pero ¿para qué le dan café a uno antes de predicar, hermano? Lo aceleran, hombre. Pero los hermanos dicen, lo invito a un cafecito, no será mucha molestia. Va, pues el café acelera, hermano. Ya por si uno viene acelerado y todavía le apachan el acelerador, ¿va? Ok, mire, contexto del Sofonías 1:7. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Aquí está hablando el Cordero. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad, la tuya, Padre, no la mía, Padre, la tuya, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Hermano, si esto no lo entienden los judaizantes, están peor que los babilónicos. ¿O no? Pues ahí dice que ya no hay que regresar a hacer nada, ni nada de esas cosas. Si usted quiere comer algo amargo, pues coma chichicaste, pero no necesita hacer la cena, que ya, si ya el Señor lo hizo todo, hermano, ¿para qué vamos a regresar a aguas amargas otra vez? Si le gusta lo amargo, tome quina y va a sentir fuego allá adentro. Ok, sigamos aquí. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, la gente que vuelve al judaísmo y se quiere justificar con esos sus rituales, hermano, está en la calle. ¿Por qué? Porque eso no quita los pecados. El único que quita el pecado es el que ya murió, ya se ofrendó y por su sangre somos limpios. Entonces, ahora en el pacto nuevo solo es cuestión de arrepentimiento. Pero ¿sabe por qué yo creo que ellos practican eso? Porque no quieren reconocer que son pecadores. Se quieren ver más santos que los de la gracia. Sí, de veras. Como digo, a mí no se me olvidan, digamos, hay palabras que se me impregnan. Por ejemplo, el apóstol dijo, aquel que es no necesita demostrar que es. Si nosotros somos de la gracia, fuimos perdonados, porque vamos a estar otra vez comiendo y haciendo cosas que ya no hay necesidad. Soy salvo por fe y el que quiera bueno y el que no. Amén. Ok, sigamos aquí pues. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ya no hay más, señores. Así que ni nos esforcemos para que alguien se salve, porque el que se encarga de salvarlo o no es el Espíritu Santo. ¿O no? ¿Quién convence de pecado? ¿Quién le revela que tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Entonces el ministro no tiene que agarrarlo a bibliazos.
Él solamente se tiene que dejar abusar y decir lo que tiene que decir y se acabó la choca. Igual que los profetas. Solo es cuestión de ser usado. Y que Dios diga. Y ya. Y no preocuparse si no le dicen a uno amén. Si no dicen amén, que no digan amén. ¿Qué? ¿Acaso por amén es que uno se salva o algo, pues? Ok, regresemos de aquí, pues. Me parezco a Sofonías, va. Señor, dame gracias. Ok. Un solo sacrificio por el pecado para siempre. Y se sentó a la diestra de Dios. Mire, ahorita que el apóstol ha estado predicando 50,000 cosas que lo dejan a uno zumbando. Una de ellas es que no se obtienen las bendiciones de la diestra si uno no se arrepiente y pide perdón. Muchos no tienen bendición porque no reconocen que son pecadores. Hermano, nosotros somos pecadores. Va. Pensé que me iba a decir, ¡no! Yo le diría, no callaré. Nosotros fallamos. Entonces nosotros tenemos que, yo quiero esas bendiciones y las otras. Pero hay que arrepentirse. Ok, eso para corroborar Sofonías 1:7. Amén. Ok, volvamos entonces a Sofonías. Sofonías 1:8. Dice, en aquel día de la víctima del Señor, yo castigaré, dice Dios, a los príncipes. Mire el orden. A los reyes, a los hijos del rey de Jerusalén. Y a cuantos visten y viven como los extranjeros. Ese es el orden para mí de la corrección, de la disciplina, de la obra de Dios. Hermano, mire, no podemos tener iglesias con ovejas sanas si el ministro está chuqueado. El orden es que el ministro se limpie. Porque ese era el orden incluso en el Antiguo Testamento. No podía entrar el sacerdote si él primero no ofrecía su sacrificio por sus pecados. Y entonces entraba y atraía respuesta. Algunos quieren que Dios los respalde, pero ellos, o peor, porque a veces hay cosas peores en el ministro que en las ovejas. A mí no me toca que juzgar ni le sé la vida a nadie. Pero la Biblia dice que en el rostro se mira cómo está el corazón de algunos. Y hay algunos que solo tienen cara de membrío nada más, hermano. Sí. Y yo creo que en el rostro nosotros mostramos quién está en el corazón. ¿O no? Mire, antes de venir a Cristo, a saber qué cara teníamos nosotros. Pero yo le garantizo que al aceptar a Jesús, lo primero que cambió fue nuestro rostro. Sí, lo primero que la que vive con uno se dio cuenta. En mi caso, lo primero que me dijo mi esposa es: qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Sí, lo primero que ella vio, me dijo: qué bonito tenés tu rostro. A ver cómo me fui de la casa, pero cuando regresé con Cristo. Entonces, hermano, todo empieza de arriba. ¿Dónde empieza la unidad? Arriba. ¿Dónde se empezaba a levantar el tabernáculo? Arriba. Igual Sofonías les dice: ¿saben qué? Esta profecía primero es para los líderes, después para los hijos de los reyes y después para todos los contaminados de la oficialidad que se ponen ropa de extranjeros. ¿Saben qué está diciendo? Arreglen la iglesia. En aquel entonces, pues, porque algunos no quieren hacer cambios abajo porque saben que les van a señalar. Entonces eso les quita convicción de autoridad. Para no hablar de nada, solo la alabanza. Sí, perdón, hermanos,
Pero ¿para qué aceptaron ir primero? Primero les cae a todos, ustedes también. Pero en la alabanza, hermano, tenemos que estar uniformes. ¿No lo ha dicho el apóstol? ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que yo oigo al apóstol hacer correcciones, oigo a un montón, amén, gloria a Dios, papá, papá, y son los primeros que no hacen nada. Yo sé que no me van a volver a invitar, pero si uno es invitado a una iglesia y uno mira algo, me pongo yo. ¿No cree usted que parte de mi bendición sería decirle al pastor, mira, esto cambialo, mano, no está bien? Alguien me diría, como dijo el apóstol, sí lo dijo, sí está bien lo que usted dice, pero a usted no le corresponde al apóstol. Pues si el apóstol no puede llegar a contigo, ¿por qué yo no te puedo decir eso? Si la corrección ya la dio él, entonces yo solo la repito, dijo alguien, sin ser loro. Entonces todo empieza de arriba para abajo para que llegue al pueblo. Hermano, revise eso, mire. ¿Y cuántos visten y viven como los extranjeros? ¡Ah! Solo ese es un temón. Porque hay que ajustar. Y eso que usted y yo hemos mejorado. Y todavía el Señor nos dice que no estamos muy bien. Imagínense los que no hacen caso. Que solo les interesa el título de benecer y seguir como quieren, pues. Bueno, calma, Sofonías. Miremos otro verso. Apenas estamos revisando el capítulo 1, versículo 10, Sofonías 1:10. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. ¿Qué es la puerta del pescado? O sea, los profetas tienen que hacer llamado. Y a veces las profecías tienen que ser al pecador, que se va a impactar por el Espíritu, porque según él nadie sabe cómo vive. Y de repente una profecía que le dice. O sea que todos los ministros, hagamos el llamado. Si nosotros no convertimos a nadie, si a usted lo invitan a la iglesia, que lo inviten. Aunque solo tenga 25 miembros, usted haga el llamado. Usted no sabe si le está hablando a alguien que no está en la iglesia, pero que enfrente estaba oyendo. Y otro día el Espíritu lo va a agarrar y pum, se convierte. Fíjese que a mí me pasó algo bien curioso. Cuando yo empezaba en el ministerio, me invitaron a Satélite. Está por allá arriba. Hermano, no había asfalto. Bueno, tampoco ahora va, pero bueno. En ningún lado va, pero aquel entonces de pura terracería. Y me invitaron en invierno. Bajar era fácil, porque bajaba uno hasta resbaladito con el carro. Subir, va. Se hizo una campaña. Y los que hicieron la campaña invitaron a otras iglesias. Y cuando yo pregunté, todos eran hermanos. Todos eran hermanos, no habían llevado a nadie nuevo. Entonces yo empecé a predicar. Y cuando empecé a hacer el llamado, el Señor me puso estas palabras. Tú que estás oyendo el mensaje, que ahorita el partido está en el intermedio, a ti te ha hablado Dios, necesitas a Cristo en tu corazón, papá. Y me fui. Al año regresé. Y el primero que me fue a saludar fue un hermanito. Hermano, yo soy fulano de tal. Ah, qué bueno, le dije yo. Si no me acuerdo de mis ovejas, menos de vos, va. pero y entonces me dijo, ¿se acuerda lo que dijo el año? Hermano, perdóname, usted se acuerda de lo que ha predicado un año. No, dice, no, pero recordámelo. Usted dijo tal cosa. Ese soy yo. Y ya vino mi familia. Hermano, la puerta del pescado tiene que estar abierta siempre. Porque yo me impresioné cuando revisé la palabra pescado. Fíjese que la palabra pescado en el hebreo quiere decir pez. Y lo relaciona con que el pez primero es florífero.
O sea, los peces se multiplican así. Lo relaciona con que los peces son, perdón, lo estoy diciendo mal. El pez se multiplica rápido. Otra cosa con lo que le relaciona esta palabra es con que el pez, porque pescado es cuando, entonces el pez es tímido. Eso lo tenemos que saber nosotros como ministros. Y otro con lo que lo relaciona es que con facilidad retrocede. Entonces lo que hay que ayudarlos es a detenerles la acción de su cola. Pero ese no es el tema no es evangelístico. Ahí lo puede revisar usted quién restauró la puerta del pescado. Según Nehemías 3:3. Ok, avancemos otro poquito. Mirémonos el capítulo 2. Capítulo 2. Mire cómo empieza, pues. Yo le puse aquí dos versiones. Escudriñaos y escudriñad, nación no amable. ¿Qué mira ahí de diferencia arriba en el escudriñad? Que como ministros no podemos querer escudriñar a otro si no nos escudriñamos. Un profeta sin rebelión es el primero que se examina y reconoce que se equivoca. Porque aquel que no se equivoca, que me tire la primera piedra. No hay. Entonces aquí hay dos cosas que está profetizando. Primero, a los líderes: escudriñaos, reyes, príncipes, hijos de reyes. Y luego podrás escudriñar. Porque si no, ¿sabe qué se vuelve esto, hermano? Tratar de buscar cangrejos. ¿Usted sabe cómo se cazan los cangrejos en los ríos? Metiendo la mano. Pero si lo agarra con las tenazas, ya se fue feo. Claro, lo va a sacar, pero de la mordida. ¡Guapo! De una vez a la roca, ¿va? Escudriñaos, profetas, ministros, porque yo sé que esto es escuela profética, pero aquí entramos todos, porque somos proféticos, al estar bajo la autoridad de 5 ministerios, ¿sí o no? Entonces, luego en otra versión dice: congregaos y meditad, gente no amable, gente dura, gente recia. Hermano, un profeta, un ministro sin rebeldía es alguien que tiene que pedirle a Dios ser amable, no ser tajante. Es que yo así soy. Mire, Sofonías era radical. Eso me dice a mí que tenía carácter fuerte, pero era amable. Porque, ¿qué es ser amable? Ama. O sea, piensa primero en el otro que en él. No, yo soy de esa capa y así soy. No se vale. Mire, yo le tengo que decir esto y si machuco callo, si quiere después platicamos. Pero, hermano, estamos bajo ministerios de benecer y estamos aprendiendo y estamos rogándole a Dios tener gracia, tener misericordia sobreabundada, amarlo para amar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero pasa algo. Perdóneme, si usted viene por ahí es para que rompa el ombligo. Algunos vienen de otros ministerios y vienen amargados. Porque, por ejemplo, los que vienen de ministerios legalistas, ¿sabe cuál es su forma de justificarse para no reconocer la pasada de tráiler que a veces nos dan los que predican? En decir, sí está bonito, pero le faltó textos bíblicos. Porque a ellos les enseñaron que tienen que llevar texto, contexto, pretexto y excesos. Pero aquí el Señor nos da un texto y nos da la gracia y lo multiplica. ¿Qué podemos hacer? Y entonces les enseñaron a juzgar todo. Entonces son juzgones. Pero recuérdese que el que hace así
tiene un apóstol que sostiene los otros 3 que son para él. Quítate eso. Otros podremos haber venido tal vez de Babilonia. Y entonces unos vienen de ser legalistas y otros vienen de ser libertinos. Entonces el libertino todo lo deja pasar. Tampoco, señores. Hay que ajustarse. Palabra y libertad. Libertad sin libertinaje. Palabra sin imposición, sino con exposición, y que el Espíritu nos dé el querer y el hacer para obrar. ¿Sí o no? ¿Cuántos ministros se han ido de la misión con años de estar aquí y no cambiaron? ¿Por qué no cambiaron? Porque no rompieron su primer ombligo. Hay que romper el primer ombligo. Donde naciste, yo no sé. Yo nací en Babilonia. Y cuando el Señor me movió a los pies por revelación del apóstol Otoniel Ríos Paredes, me dijo: haz un boquete en el muro que te hicieron, sal con ropa de viajero y no voltees a ver atrás más. Si no, yo no le hubiera atinado, porque si alguno hablaba cosas gruesas, bueno, el apóstol Sergio también, pero en ese tiempo, hermano Otto. Y después, porque puede haber alguien aquí, se lo llevó el Señor. Y me dijo el Señor: ahora rompes el cordón umbilical que te ataba aquí, para que puedas recibir las bendiciones de lo nuevo. Ese era Ministerios de Benecer. Cuando nadie quería que fuera, pero ahora ya todos dicen: oh sí, Ministerios de Benecer es de Dios. Hace 20 años quisiéramos haber sabido eso, ¿eh? Ay, oh. Ok, ya no hablemos de los demás, hablemos de usted. Congregados y meditados. O sea que un ministro tiene que congregarse. ¿Sí? Y como dijo el apóstol, aquí somos ovejas. Y no hay para dónde. Aplíquese la palabra. Es que con facilidad nos volvemos creídos, hombre. Yo conocí a un ministro que hasta para oía las profecías esa es para las ovejas, recíbanla. O sea que la profecía no le hablaba a él, a las ovejas. Cuando había una profecía que decía siervo, pero si todos somos siervos, hermano. Unos del lugar santo, otros del lugar santísimo, otros del atrio y otros de fuera del atrio. Porque hay siervos fuera del atrio. Entonces, ese es para mí, les decía. Como diciendo, no te están hablando oveja. Y hasta, ¿no hay más? Ojalá, gran, dice uno. No, si la profecía viene para todos, señores. Cada quien agarra lo que le toca. Versículo 3. Perdón, 1 todavía. En esta versión dice: humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. La humildad es necesaria en los profetas tipo Sofonías. Y humildad no es actitud externa de andar, porque esos se llaman obispos, que los tienen demandados en Chile. No, es un espíritu la humildad. Es un espíritu. Alguien que no es humilde no puede verte a los ojos y sostenerte una mirada, porque algo esconde. Esa es la palabra. Y Sofonías es especialista en lo escondido, señores, porque uno de sus nombres es al que Dios esconde. Ay, Dios. Gloria a Dios. Sigamos, porque aquí el tiempo es oro. Versículo 2. Antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Aquí hay varias iras.
Pero ese no es el tema. ¿Qué hay que hacer? Ya lo dijo allá arriba en el 1. Escudriñaos y escudriñad. Congregaos y meditad. ¿Sí? ¿Sí? Antes que venga esto. Por eso es que el juicio empieza por... Ok, estamos bien. Antes de que esto venga, versículo 1. Antes de que esto venga, versículo 3. Buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Entonces el primero es: busca primero al Señor. Si eres humilde, busca primero al Señor. Tú que quieres cumplir su ley. Tú que quieres ser obediente. Para que no te pase el versículo 2. ¿Estamos o no? Busca la justicia. Perdóneme. Ese buscar la justicia, hermano, es un montón. Pero yo le voy a decir algo. ¿Qué hemos aprendido como ministros de cómo ser justos o practicar la justicia? ¿Qué hemos aprendido en este ministerio? Dígame un ejemplo. Participe, es una escuela. El maestro se puede parar y decir: ¿te puedo preguntar algo? Como es escuela, ¿va? Y no es la de cero en conducta. No. Ahí solo las mujeres hablan. Pues es otra cosa. Pues sí, ¿qué sería? Busca la justicia. Dime algo de practicar la justicia, de estar actuando en justicia. Dime algo. Yo tengo algo ahí, pero quiero ver si estamos en el mismo. Dejarse bendecir por un menor. ¿Sí o no? Solo te voy a hacer esta pregunta. Ministro de Dios, cuando tienes un problema, ¿tu esposa se atreve a orarte? Yo no sé la vida de nadie. Yo aquí estoy como Sofonías, sonando, como saxofón. Otro ejemplo, pues yo no puedo ser que solo Gilmar sepa. ¿Alguien más? Yo tengo uno que si le pega, le pongo estrellita. Obedecer. Está bien, obedecer. Va, ok, obedecer. No ponerle carga pesada al pueblo, que nosotros ni tocamos con el dedo, que nos volvemos fariseos hipócritas, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia? Sí, porque no pueden empezar los hermanos que te lo estoy diciendo a vos, no. Otra cosa. Pues ayúdenme, ministro. Sujeción, va relacionado con la obediencia. No, hombre, si hay una que nos la repiten y nos la repiten y nos la repiten y nos la repiten. Creerle a Dios. Diezmar, está bueno. Todo lo que usted dijo está bueno y lo que no dijo también. Le voy a decir una que a cada rato nos dicen. Cuando tengas que resolver un problema, oye las dos partes y no solo una y te hagas a una. Es de justicia para mí. Sin embargo, hay ministros que oyen a sus consiervos solamente y no oyen a los que sus consiervos acusan. Eso no es ser justo. No me venga con mates de piraña cholca, diría el apóstol Sergio. Entonces, cuando a ti alguien te cuente algo de otro consiervo, óyelo. Y le van a dar cafecito y le van a dar pan y te dejo un hotel 5 estrellas y todo. Óigalo, disfrute todo eso y óigalo. Pero después vaya con el otro y pregúntele: mire, hermano, me contaron por ahí que tenés un problema, contame tu versión. Esos son profetas sin rebelión. El rebelde solo oye un lado y se inclina a favor. Y después, yo no tengo comunión con ese. Ay, Dios. Cambiamos de tema. Busca al Señor, busca la justicia, busca la humildad. O sea, la humildad hay que buscarla. Y en otras versiones dice: busca la mansedumbre.
busca la condescendencia, busca la gentileza. Bueno, ahí se lo dejo. Quizá, si actúas así, quizá seas protegido, escondido, ocultado en el día de la ira del Señor. Qué profecía la de Sofonías de una vez, hermano. Hasta ayer a las 8 no me bajaba nada. Ahora, música, digo yo, ¿y a qué hora salió todo esto? Pues de veras, hermano, o sea, Señor, yo voy a leer la Biblia, dije yo. No le agarraba una. Y si repasé esos 3 versículos, son los que más he leído en la Biblia. Y nada. Pero mire pues. Gloria a Dios, ¿verdad? Ok. Ese es el capítulo 2. En el capítulo 2 está, si ustedes hacen esto, Dios puede perdonar cualquier cosa de sus pecados. Puede manifestar un espíritu de arrepentimiento. Me quedan 15 minutos, más lo que me quitó la alabanza, me quedan 17. Así hay que ser puntual ahora aquí. Quisiera, en el número 3, aparecen estos, que no me quiero meter ahí porque quiero avanzar en estos 15 minutos hacia otra cosa, si usted me lo permite, va. Pero aquí están las, miremoslo, va. Si no, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es el que purifica? ¿Quién es el que cambia? ¿El ministro o Dios? Dios a través del ministro. Hay que enseñarle a las ovejas eso. Porque si no, el ministro cree que si él no ora, no pasa nada. Y la oveja cree que si él no va a sus 15 años, no va a tener el resto de su vida bendecida. Y si no es cierto, si el que hace las cosas es Dios. Si no, ¿para qué delegar? Como por esa razón Pablo se echa un gran speech en todas sus epístolas y dice: a ninguno de ustedes bauticé. Como que sospecho que como que todas las iglesias querían que él de vez en cuando llegara y él bautizara a los nuevos. Y él dice: no, a mí no me llamaron a bautizar. Sin embargo, bauticé solo a 1, a 2, no me acuerdo quiénes mencioné. Nada más. El resto delegué. En el último tiempo, nosotros tenemos que llevar como profetas al pueblo de Dios a tener labios puros. Eso solo se obtiene que tengan en su boca el tizón encendido, que es Cristo. Para que, con un propósito, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Mire, una de las características de un profeta sin rebelión, y en este caso Sofonías, es que no desunía con sus profecías, sino unía a los que le oían. Y hay muchos profetas que desunen con sus palabras a los que les oyen, porque no practican la justicia, sino que se hacen a favor de. Hay ministros que le ponen más atención a la crítica de una oveja contra un ministro y le dicen su parecer y no le preguntan al ministro. ¿A usted le gustaría que unas ovejas se fuera a quejar de usted o con otro ministro? ¿Le gustaría, sí o no? Diga, a ver, levante la mano, ¿a quién le gustaría? A nadie. ¿Cuál sería lo correcto si practicamos la justicia? Por eso, mi hermano, perdóneme, pero aquí hay que aprovechar lo que uno ha aprendido. Yo creo que ya 20 años de estar en Ebenecer, más otros 5, unos 25 años, algo ha aprendido. Que el pelo se cae aunque uno se eche cualquier cosa, cuando se cae, se cae. No, eso no era. Era broma para ver si me está poniendo atención. Pero, ¿qué estábamos hablando? Usted sí que de una vez, hombre. ¿Qué le estaba diciendo antes de los? Cuando nos inviten a predicar, me meto en el tamal para que usted mire que no tengo nada con usted.
y usted lo invitan a predicar, usted va a predicar, usted no va a ministrar las ovejas de otro. Esa es responsabilidad del otro. Si el otro no lo hace, que él mire. Hermano, ¿puedo hablar con usted 5 minutos? Solo fíjese que rapidito. No, hermano, usted vaya, predique, bendiga y Dios. Porque pasa. Los hermanitos son pilas. Vino fulano de tal, yo lo llevo, yo en el camino, hermano, mire, ¿no será que puedo platicar 5 minutos con usted? Tal vez aquí no, pero en su oficina. Eso no es correcto, hermano. Discúlpeme, de un ministro genuino, eso no es correcto. A menos que sea un pecado. Está bien, ok, ¿qué es? El ministro está así, ok. ¿Estás dispuesto a repetirlo frente a él? ¿Sí? Perfecto. Llama al ministro. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo cree que va a decir ese ministro? Bien. ¿Habrá algún ministro que dice, hermano, mal? ¿Cómo está usted hoy? Ya vio, pues, le di el ejemplo antes a que no cayera, ¿va? Y cayó. Hermano, perdóneme, pero no tiene que decir, si está bien, está bien. ¿Cómo estás, hermano? Gracias a Dios, hasta aquí bendecido, bien, hermano. Porque se hizo famosa alguna palabra que uno le pregunta, dale, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Y al rato está contando que le quieren partir la iglesia. Entonces no está en victoria, está en batalla, señores. Bueno, volvamos aquí porque el tiempo aquí corre. Versículo, no sé cuál es, pero usted mírelo en la Biblia. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con las que te rebelaste contra mí. O sea que cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona a alguien, lo perdonó. No hay que seguirle restregando ni rascando la herida, hermano. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo. Hay quienes hablan más de la iglesia que del que le pertenece la iglesia. Mire, discúlpeme, no voy a decir nombres, pero usted como es pila la va a agarrar. ¿De quién es la iglesia? Entonces, ¿cómo tenemos que decir nosotros? Yo quisiera visitar un día la iglesia de Cristo tal. Sí. Sin embargo, hay un montón que dicen, yo quisiera ir a la iglesia de fulano de tal. O sea que la iglesia es conocida por el fulano de tal, no por Cristo. Hijo de Lara. Pero no es así. Por eso tiene nombre. El de Cristo. Entonces tenemos que quitarnos eso, porque recuérdense que nosotros somos dadores de vida. Y nos hemos equivocado, sí, un montón de veces hemos dicho cosas que no, pero ahora hay que rehacerlas y volver a dar vida. Lo que nosotros hablamos, nuestras ovejitas no lo creen, hermano. Así que no pele a los demás ahí, en el púlpito. Y dentro de ellos dejaré gente humilde, un remanente, dice otra versión. Ya sabemos que eso habla de Israel. Yo me quiero ahora aquí rapidito. ¿Cómo voy? Voy bien. Sofonías 3, 14 y 20. Mire todas estas bendiciones. El profeta radical que daba juicios, que exhortaba con dureza al arrepentimiento, a la restauración, que era confrontativo, en el versículo 3 se pone amoroso y empieza a soltar la bendición de la mano derecha y la bendición de la mano izquierda para todo el pueblo aquel que se arrepiente, se pone a los pies del Señor y le suelta todas las bendiciones. Canta jubilosa, oh hija de Sión. ¿Quién es Sión? Lanza gritos de alegría, Israel.
Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Mire, el trabajo de los profetas sin 13, ¿sabe qué es? Todavía no, mucha, subite a las en punto, hombre. Te prometo que a las en punto termino. Que si no me pones nervioso y faltan 5. Hay que ser sincero, ¿ah? Porque si los subo después los cuadro, ¿no? Entonces mejor les digo, take it easy. Además platicamos en el baño vos, todos tranquilos. Mire, hay que quitar los profetas. Una de sus funciones es quitarle la acusación. Hermano, ministro, discúlpeme, yo quisiera ministrar eso. Cuando yo diga, espérese un ratito. Hay mucho ministro acusado porque ha hecho cosas con la mejor intención y no han salido bien y se sienten acusados. Porque cuando uno cometió un error y lo hizo mal, sin el orden indicado, pues hay que arrepentirse y ya. Pero ¿por qué vivir acusado? Yo por eso ya no hago nada de matrimonios, porque como, hermanos, y a eso nos mandaron a hacer de todo un poco. ¿O no? Al final, ¿quién hace la obra? Al final, ¿quién da el crecimiento? No es de estrategias, no es de... Si Dios quiere a ti, te escogió para que en el final de los tiempos tuvieras una iglesia de 1 millón, te va a llegar. Pero ahorita te está practicando con 10. ¿O no? Mira, te voy a decir algo que les prediqué en el preventivo. Jonás era culpable de estar en esa prisión llamado pez. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por rebelde, por desobediencia, por todo lo que usted quiera. Entonces le dieron su proceso en la prisión. Pero cuando él se acuerda de aquel Dios y le clama, él mismo dice, y ese mismo día mi oración llegó hasta el trono de la gracia de mi Dios y oyó mi oración. Versículo siguiente dice, y Dios dio la orden de que lo devolvieran a la tierra. Pero era culpable, ¿sí o no? Pero me dio un rema el Señor. Y las prisiones de José. ¿José era culpable? Entonces, ¿por qué estuvo en prisión? Porque el propósito de Dios era que fuera rey. Y cuando fuera rey, no podía tener actitud de prisionero si no conocía. Entonces lo llevaron, lo tuvieron preso para que aprendiera, para que cuando reinara pudiera permitir acceso a sus hermanos que lo habían traicionado. Por eso dice un proverbio que hay que ser, es mejor un rey joven. No, ¿cómo es? No es bueno el rey necio. La cosa es que dice que un esclavo es un peligro si llega a rey. Porque cuando llega a ser rey se vuelve loco. Como le pasó al loco Saúl. Entonces puede ser que tu trato ministerial, léetelo vos. Para eso traje aquel, ¿para qué? Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando se sacia de pan. ¿Por qué? Imagínense un rey que no ha probado la prisión. ¿Cómo se va a comportar con los prisioneros cuando sea rey? Masacre. Como decía el apóstol, ¿ah? Ahora sí pueden subir, ya no les digo nada. Aunque faltan 4 minutos, según este. Según aquel, faltan 2. Entonces a veces Dios nos hace pasar por cosas, no porque seamos culpables, señores, sino porque vamos a reinar cosas mayores y tenemos que llegar limpios, sanos, para no machacar al de abajo. Bueno, como ya me insinúan aquí las cosas, solo le leo rapidito.
ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, lo hará. Está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día se dirá en Jerusalén: no temas. Es una de las cosas que hay que... Un profeta sin rebeldía no es miedoso, pero no es loco, es prudente también. Sabe dónde hablar y dónde no. Y ahí lea el resto usted. Se lo voy a dejar aquí. Aquí se lo voy a dejar. Solo quiero ministrar dos cosas: el miedo y la acusación. Eso nos hace daño. Y yo me pongo en primer plano. A veces nos dan un privilegio. Qué bueno verte, hermano. Ponete de pie. Ya sabe quién es el siervo. Le damos una ofrenda de palmas al Señor por la vida de él. Para quienes no lo conocen, él estaba pastoreando hasta el día sábado en el preventivo de la zona 18. José, inocente, pero necesario allá para cosas mayores. Ahí está el rey mayor. Gloria a Dios. Y entonces yo quiero que se pongan de pie aquellos hermanos que no les ha ido bien, que te sientes acusado cuando oyes hablar a otros hermanos y ves a otros hermanos que han crecido rápido. Hermano, como dijo el apóstol Pedro, yo lo único que te puedo dar es lo que yo tengo. Yo no sé qué tiene Juan, pero lo que yo tengo te doy. ¿Tú crees que allá arriba, cuando lleguemos y tengamos que entregar cuentas, el Señor va a sacar por cantidad? Vamos a ver, no, va a ser porque en lo poco fuiste fiel. Entra, tenlo mucho. Para todo ministro que se ha sentido acusado, entrégale eso al Señor. Está escrito que Dios va a hacer que nunca más te sientas incómodo por tus rebeldías y por tus acciones, por tus errores. Es parte, equivocarse es parte del aprendizaje, hermano. Caerse de la bicicleta es parte de aprender a manejar bicicleta. Y aquellos que tienen miedo, que Dios les ha dado cosas, que les ha pedido cosas y que no han querido hacerlas. Entre ellas, Dios tiene un tiempo para llamarlo a uno a tiempo completo. Y hay hermanos que Dios ya los llamó a tiempo completo y han tenido miedo, porque es más fácil la seguridad del ingreso. Déjame decirte, hay una profecía para ti. Siervo mío eres tú, yo te sostendré. Palabra profética más segura es esa, está escrita. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos todo sentimiento de acusación, todo perjuicio, Señor, que nos impide el fluir. Todo miedo, Señor. Todo sentimiento de comparación. No te compares con nadie. Con nadie. Tú eres tú. Por eso el Señor llamó a sus apóstoles por nombre. Porque el diablo va a querer lanzarte cosas. En este tiempo, hermano, veo un poquito para atrás y con dolor miro hermanos, tremendos hermanos de Dios que yo los vi y dije, wow, y que Dios les dio, y que ahora están bien lejos del Señor, que siguen en el ministerio, pero que por correr se cansaron y se quedaron a la mitad. No, camina, y cuando sea tiempo de correr, el Señor va a provocar el correr, pero antes no salgas corriendo por lo que Dios te habla. Camina, pon buen cimiento a tus pasos.
Padre, bendigo a estos consiervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ayúdenos a ser hombres sin rebelión, ser como Sofonías, Señor, hombres que te aman, radicales en sus decisiones, pero llenos de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor, para que antes de sobrecargar a alguien, nosotros nos pongamos en su lugar. Ayúdanos a ser justos, a obedecer cuando oímos que hay que oír las dos partes antes de soltar un juicio. Bendícenos y ministranos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. A su nombre.